¿Trabajar fuera de casa nos convierte necesariamente en madres irresponsables o descuidadas? ¿O quedarnos en casa nos hace en automático mujeres más bíblicas? Hablar del trabajo dentro y fuera del hogar cuando somos madres no es un tema sencillo. Y puede que nos estemos haciendo las preguntas equivocadas. Porque la verdadera pregunta, mi querida amiga, no es simplemente dónde trabajamos, sino qué está gobernando nuestro corazón, cuáles son nuestras prioridades y a qué nos está llamando el Señor en esta etapa de nuestra vida. En este episodio vuelvo a conversar con mi querida amiga Susana Castañeda sobre el valor del trabajo de la mujer dentro y fuera del hogar y sobre esa labor muchas veces silenciosa y exigente, pero profundamente valiosa, de criar a nuestros hijos y cuidar de nuestra familia. Mi oración es que esta conversación nos lleve nuevamente a la palabra de Dios y que podamos recibir la sabiduría para discernir cómo servir fielmente al Señor en el lugar en que Él nos ha puesto hoy. Soy Katia Miyashiro, bienvenida a Mamá de Palabra. Hola Sus, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Bienvenida nuevamente a Mamá de Palabra. Como te decía antes, ya no necesitas más presentación. Nuestra audiencia te conoce muy bien. Gracias. Hemos grabado ya varios episodios juntas y realmente ha sido una bendición para mí de manera personal. Igual para mí. Nuestra audiencia también. Igual para mí, sí. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos reunidas para conversar de un tema que es súper importante en este tiempo en que la mujer viene cobrando cada vez más importancia en nuestra sociedad y a veces estamos como perdiendo un poquito de vista justamente por ese tema del empoderamiento femenino, la importancia de nuestro rol dentro de nuestros hogares, ¿no? Y hoy vamos a meditar sobre qué nos está llamando el Señor en este tiempo en cuanto al trabajo. Dentro, fuera del hogar, ¿qué mirada deberíamos tener las mujeres? Sobre todo, como siempre decimos, desde la perspectiva bíblica. Y yo te comentaba antes que hace poquito, conversando con mi familia, en un desayuno sobre el tema de las ocupaciones, el trabajo, cómo invertimos nuestro tiempo, Rafaela me preguntaba si yo había trabajado alguna vez. Rafaela, tu hija, ¿tienes 5 años? Sí. Y claro, nos matamos todos de la risa, pero la pregunta me dejó pensando, ¿cómo está percibiendo ella mi trabajo dentro de casa? Sí. A pesar que en nuestro hogar, sobre todo gracias a mi amado esposo, siempre se ha resaltado la importancia del trabajo de la mujer dentro del hogar, ¿no? Pero como que se suele percibir que trabajo es todo aquello que yo realizo fuera de mi casa. Exacto. Tú sabes que yo antes era profesora de inglés. Y cuando mi hijo era bien chiquitito, yo trabajaba en Idiomas Católica, una academia de inglés muy conocida, y el trabajo ahí era duro, era de 8 horas, y los primeros años era un trabajo con horario partido. Tenía que arrancar 7 de la mañana, trabajar más o menos hasta la 1, y de ahí regresaba, golpe de 5:30, y ya salía en la noche. Entonces era durito el trabajo ya. Y siempre andaba de aquí para allá. También dictaba algunas clases particulares, pero lo que sí me gustaba es que cuando mi hijito regresaba del nido, me encontraba en la casa. Entonces un día en el nido le preguntaron a todos los niños, ¿no? ¿Qué hace tu mamá? ¿En qué trabaja tu mamá? Y mi hijito en ese momento tenía 3 años y dijo, mi mamá, nada, no hace nada. Entonces la Miss le dice, o sea que tu mamá trabaja en la casa, o sea, ya sabes, cocina, te cuida. No. Tampoco. ¿Cómo que tampoco? No, está ahí. Porque había una señora que limpiaba en esos tiempos en mi casa. Entonces mi hijo percibía como que yo no hacía nada. Y le fue a contar a todo el nido que su mamá no hacía nada. Y yo, qué injusta es la vida. Sí, pero es que eso está en el ideario popular, ¿no? Eso está en la mente de muchas personas. Yo, debo decir, ha estado en mi propia mente, ¿sabes? Recuerdo una vez en una cita médica, el doctor estaba, tú sabes, llenando una ficha con datos personales, ¿no? Y después de un poco historia médica, y no sé, edad, qué sé yo, etcétera, etcétera, me preguntó, ¿y usted trabaja? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta inmediata? No. No trabajo. Exacto. Y el médico mismo me corrigió, ¿sabes? Así. Me dijo, ¿cómo es eso? Me dijo, no, usted trabaja en su hogar. Y yo, sí, claro, me corregí en ese momento, ¿no? Pero... Qué bonito. Exacto. Pero
exactamente es eso, ¿no? ¿Cómo estamos mirando nosotras, las mujeres, inclusive las mujeres cristianas, el trabajo dentro del hogar? Porque si vamos a la palabra de Dios, para el Señor es algo de gran valor. Ahora, ojo, como spoiler de este episodio, no estamos haciendo como una apología, ¿verdad? El ser ama de casa tampoco, porque creo que es algo que queremos ayudar a discernir a nuestra audiencia, es a qué te está llamando el Señor en esta etapa de tu vida. No es lo mismo ser una mamá con bebés, con niños en preescolar, ¿verdad? Que con adolescentes, con hijos jóvenes, o quizás como muchas de las amigas que nos siguen que tienen ya inclusive nietos. Uno de los pasajes que como que me ha dado mucha luz en este sentido, se encuentra en Primera de Timoteo, cuando Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, ¿verdad? De cómo debe dirigir la iglesia, los roles dentro de la misma iglesia. Pablo le empieza a dar instrucciones en cuanto a las viudas, específicamente. Él le dice que para que la viuda sea ayudada, parece que en ese tiempo la iglesia primitiva tenía como una especie de lista, ¿no? De registro de las viudas a quienes iba a ayudar a sustentar económicamente. Exacto. Y Pablo le da a Timoteo una serie de requisitos y de condiciones para que estas viudas sean ayudadas, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Ok, sí, ya lo tengo. Sí. Que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, ¿no? Una de las primeras cosas que menciona como parte de ese buen testimonio es si ha criado hijos. Entonces, ahí ya te dice algo, ¿no? Que la crianza de los hijos no es poca cosa. No es algo que debiéramos menospreciar. Y el tema de criar a los hijos, y de eso me gustaría que tú nos comentes un poco, inclusive desde tu mirada como profesional, cuán importante es la presencia de la mamá en la etapa de crianza. Imagínate, irreemplazable, ¿no? Irreemplazable. A mí siempre me animaba a pensar que el único trabajo en el que tú no eres reemplazable es en tu hogar, ¿no? Me anima mucho pensar en eso porque a veces una misma se siente poco productiva. Justo hablaba con una paciente que decía, no, Susana, no puedo. O sea, cuando estoy en la casa, siento que estoy malgastando el tiempo, siento que no estoy siendo productiva, me siento súper culpable de no estar trayendo a mi casa algo de valor y siento que tengo que salir y no me aguanto y me voy. Entonces es interesante, ¿no? Porque como tú dijiste hace un rato, vemos el trabajo del hogar como algo de menor valor. ¿Por qué? Porque pensamos que eso no nos da dinero, pues. ¿No? ¿Cuánto te pagan? ¿Eres ama de casa? Sí. ¿Y cuánto ganas al mes? Por eso que hay algunos activistas o a veces gente en la política que quiere promover que las amas de casa también reciban un sueldo, a lo cual bíblicamente, no sé, bueno, las hermanas que comenten ahí si eso les parece bien o mal, pero a mí me hace un poquito de ruido porque yo digo, a ver, si yo me voy a trabajar a una empresa, yo estoy trabajando para la empresa, estoy percibiendo un sueldo que viene de la productividad de dicha empresa. A la medida que la empresa va creciendo, va prosperando y va, digamos, ganando más dinero, yo también recibo este sueldo, ¿verdad? Pero en mi casa, yo no estoy trabajando para alguien, estoy trabajando para mi casa. Este trabajo que yo hago es para mí, al final. Sí, yo soy la empresa. Exacto. Y yo como del fruto de lo que yo misma estoy sembrando y estoy cosechando. Sí, eso. Sí, pero contribuye totalmente, ¿no? A mí me encanta. Mi esposo siempre, yo creo que cada vez que mis chicos han salido con algún comentario así como el de Rafaela, insensible. En mi defensa, ¿no? A mostrarle justamente cuánto el valor económicamente en nuestro por supuesto de que yo esté ahí también, ¿no? Cómo manejas la cocina, los recursos, el menú semanal, planificar las comidas, utilizar bien los recursos, tal vez cosas que tus hijos están necesitando, apoyo con las tareas, el mismo tema de la ropa, ¿no? Utilizar bien todos los recursos de la casa. Es como que en los hogares donde hay una ama de casa que es la mamá, su trabajo es fundamental, es transformar el dinero que papá está trayendo a casa, transformarlo en cosas buenas que alimenten, no hablo solo del físico, sino del alma de los niños, todo lo que tiene que ver con esa provisión. Exacto. Sí. Cuéntanos tú entonces, ¿cuán importante es que la mujer esté presente
en este tiempo de crianza? Si la que nos está escuchando ahora es una mamá con niños pequeños, por favor, preste atención a esta parte. Bueno, mira, los niños tienen diversas etapas en su desarrollo. No es lo mismo un bebé pues, de 3 meses que un chico que ya tiene 13 años. Entonces, de acuerdo a las etapas del desarrollo, tú vas notando que tus hijos te van necesitando más o menos. Sin embargo, creo que la necesidad del niño no es que ya no la tenga, sino que cambia. ¿Ok? Claramente, mi hijo que tiene 14, el menor de mis hijos tiene 14 años, no me necesita igual que me necesitaba cuando tenía 4 meses. Además que su horario es distinto. A las 3 sale del colegio. Mientras llega a casa ya te dan las 3:45. Imagínate, ¿no? Sale de la casa a las 7:20, vuelve 3:45 y se va al fútbol, que es como las 4:30 de la tarde. Entonces, de hecho, es mucho más independiente, se va a hacer sus cosas, pero al mismo tiempo no significa que no me necesite igual, porque ese ánimo, ese mirarlo, o sea, yo siento que la mirada que yo pueda tener con él, esa mirada de mamá, es lo que lo alimenta, y también el hecho de que yo pueda estar involucrada en los asuntos de él, ¿no? Sé que tiene un campeonato este domingo, bueno, en realidad está en un campeonato que son varios domingos en la tarde, entonces sé qué partido le toca y sé en qué parte está de su entrenamiento, también puedo percibir qué tan nervioso se puede sentir, o sea, todas esas cosas son irreemplazables, pero también es verdad que también necesita menos, ya sabes, para hacer sus tareas, para saber que mañana le toca ponerse tal uniforme o dónde están sus zapatillas, no sé, ya no me necesita para esas cosas, ¿no? Claro, bien has dicho, te necesita de una manera diferente. Diferente, es diferente. Con necesidades que yo creo que no podría satisfacer de no estar presente. Ahora, ahí yo quisiera tener cuidado en que, a ver, yo creo que nosotras valoramos muchísimo el asunto de tener el privilegio de poder estar con nuestros hijos en casa. Y lo digo de esta manera, privilegio. Es un privilegio. Porque, a ver, ¿has escuchado de las Stradwives? Por supuesto. Los fans, montones. ¿no? Sí. Mira, es la Stradwife, que son las, en inglés, Strad de tradicional y wife de esposa, ¿no? Las esposas tradicionales versus las boss babes, ¿no? Boss babes, como que las empoderadas, ¿no? Las CEOs y las que salen a chambear y se comen el mundo, como dicen. Así es. Es como dos bandos, Sí. ¿verdad? Pero yo creo que eso de las Stradwives, o sea, no es que no tampoco, es bíblico, sí, tampoco. Exacto, porque a veces he pensado que, a ver, para quienes no están como muy al tanto de esta moda, no sé, es una moda al final. Un tipo de contenido que se ha vuelto muy viral, que es como poner a la esposa en ese rol de tipo familia Ingalls, ¿no? Sí. De la esposa con moños, muy pulcra en su vestido y que está horneando panes todo el día, Ajá. ¿verdad? Y mis hijos me pidieron gomitas y va y se va a cultivar la mora y agarra y imagínate. Exactamente, ¿no? Pero es como que se ha impulsado ese tipo de contenido, sobre todo desde algunas líneas cristianas, evangélicas, como que esa es la maternidad bíblica, ¿no? Sí. Yo creo que el Señor siempre ha apuntado más que a las formas el asunto del corazón. Totalmente. O sea, es como qué te motiva y cuál es tu propósito, porque ya lo hemos dicho antes, tú puedes estar en casa y tener tu corazón totalmente lejos de tu hogar. Y a lo mejor ser una mamá que está amargada, frustrada, quejándose todo colérica. el tiempo. Sí. Ahora, ¿a dónde iba con todo este tema? Decía que si no es tu caso, que tienes la posibilidad de estar en casa porque la economía familiar no te lo permite, a lo mejor alguna de mis hermanas que ahora me escucha, es como imperativo tener que trabajar fuera y apoyar económicamente su hogar, está bien, hermana, sí. Ten paz con eso, ¿verdad? Si el Señor no te ha dado las condiciones en este momento de que tú te dediques, que eso no sea una carga más que se agrega a las que ya seguramente tienes, ¿verdad? Como más. Mira, ahora, eso que has dicho es importante, que a veces no tienes la posibilidad, por más que tú tuvieras el corazón de estar con tus niños en casa, 24/7, trabajar en casa, no porque quieres ser una tradwife, simplemente porque quieres cuidarlos y involucrarte al 100% en cada etapa de su desarrollo. Qué lindo, quizá tu mamá también te crió así, lo máximo. Pero a ver, quiero hablar un poquito de mi experiencia. En mi caso,
estaba diciéndoles que cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 21 años, era chiquitito, yo era profesora de inglés. He trabajado en colegios, he trabajado en academias de inglés. Y luego, cuando mi hijito ya tendría sus quizá 4 o 5 años, vi la oportunidad de tener mi propio negocio, que era dictar clases de inglés, pero inglés de negocios, o sea, un inglés más nicho a empresas. Entonces, lo que yo empecé a hacer es crear cursos de inglés de negocios para venderlos en empresas. Y la verdad es que gracias a Dios me fue muy bien. ¿Y por qué? Porque yo veía eso como una gran necesidad. Y siendo una mujer creyente y teniendo un hijo, solamente uno tenía en esas épocas, el hecho de querer estar, ¿no? De querer estar ahí con mi hijo más horas, más tiempo, poderlo acostar en su camita o poder despertar cerca de él, para mí era importante. Entonces empecé a dictar clases de esa manera y eso fue mucho más adecuado para mí como mamá. Pero siempre estaba en mi corazón el poder dedicarme a mi casa 100%, porque cuando yo tenía la idea de, oye, en la Biblia se nos dice que tenemos que ser trabajadoras de nuestra casa, ¿no? Entonces siempre había eso de, igual necesito nana, porque igual tenía que salir a trabajar y eran horas, sí o sí. Luego, empecé a estudiar en la universidad, psicología y todo, y fíjate, yo siempre tenía el deseo de ser ama de casa, pero yo nunca lo he sido. Nunca lo he sido. Cuando ya cerré mi empresa, justo fue la transición a empezar a ejercer como psicóloga. Ahora tengo un consultorio, trabajo de modo individual, claro que sí, así como en ese tiempo con mis clases de inglés, también yo era independiente, que no es fácil, es difícil también, y también son horas, y también es esfuerzo. Y siempre dentro de mí estaba ese deseo de ser ama de casa. Ahora, tú dices, si tienes la posibilidad, chévere, pero yo te diría, ¿sabes qué? No siempre es la posibilidad. Aquí hay una realidad. Mi esposo no quiere. Mi esposo no quiere que yo sea ama de casa. Sí, porque mi esposo siempre me ha dicho, no, tú tienes que trabajar. Y no porque él no pudiera, porque yo sé que podríamos. A él le va muy bien en su trabajo, gracias a Dios. Pero mi esposo siempre me dice, tú tienes que trabajar, tú tienes que contribuir. Y ojo que también mi esposo no es creyente, ¿ya? Entonces, yo a veces le he dicho, oye, pero yo claro que contribuyo siendo ama de casa. Y él me dice, sí, pero las cosas están bien acá y la casa está bien cuidada, te agradezco por eso, pero también puedes traer dinero. Entonces, es como dentro de mí siempre había eso de, oye, pero yo quisiera dedicarme solo a la casa. Y la respuesta de Dios ha sido muy clara y muy sencilla. Sí. No, la respuesta ha sido no. Y yo he luchado mucho con eso, ¿sabes? No necesariamente con mi esposo, pero he luchado dentro de mí el anhelo de ser ama de casa. Y no por una moda de tradwife, porque en esos tiempos no había tradwife ni eso en las redes, sino que en mi corazón había ese anhelo de yo podría estar más con mis hijos, yo anhelaba hacer homeschool. Yo quería hacer homeschool, pero yo soy profesora. Entonces yo decía, yo quiero hacer homeschool, y yo se lo decía a mi esposo me miraba con cara de ¿Qué habla? Entonces, siempre ha sido muy clara la respuesta de Dios en ese no. No, tú vas a trabajar afuera. Pero como Dios es bueno también, pues como que me dan mitad, ¿no? Sí. Trabajo afuera, pero también en mi casa yo no tengo empleada. Gracias a Dios ya no tengo nanas. Desde que mi hijo menor tenía 3 años, ya no tengo nanas. Y así. Sí, Dios tiene manera de guiarnos en su voluntad, ¿no? O sea, Él ha prometido darnos instrucción y guiarnos. Yo creo que una de las formas en las que lo hace justamente es a través de las circunstancias. Y por supuesto también necesitamos tomar en cuenta que estar o no trabajando en casa tiene que ver con una decisión en conjunto, ¿no? No es que, no, yo me quiero quedar así, mi esposo no quiera, o lo contrario también, no, yo de todas maneras quiero trabajar fuera, yo no me veo aquí en la casa y así mi esposo lo vea de otra manera. O sea, es una decisión en conjunto. Obviamente somos un matrimonio y eso es muy importante. Sí. Y es una forma en la que nosotros honramos también al Señor, ¿verdad? Al considerar el consejo y la guía de nuestro esposo, ¿no? Yo puedo decir que yo creo que esta decisión que tomamos con mi esposo de yo hacer un alto a mi vida profesional, que no fue fácil, porque debo decir que inclusive yo renuncié a mi trabajo fuera en el mejor momento, tal vez, de mi vida profesional, en el mejor momento de la carrera, pero Dios, yo creo que de alguna forma nos guió en ese tiempo y creo que entré en el asunto del trabajo en casa con motivaciones equivocadas, ¿sabes? Así. Porque como yo
crecí al cuidado de mis abuelos. Mi mamá trabajó fuera hasta que yo tuve 10 años de edad y yo tenía recuerdos muy vívidos de mi infancia, ¿no? Sufriendo, llorando porque mi mamá se iba a trabajar. Entonces fue como desde el tiempo que era soltera, siempre en mi mente estaba, el día que yo tenga hijos, yo me voy a quedar a criarlos. Así. Era una especie de enmendar o redimir. Sí. Es un término bíblico, un poco de mi pasada. Sí. Pues, y por eso digo que creo que entré con una motivación no muy bíblica al asunto, y en el camino es que me fui dando cuenta de cuán relevante era para mis hijos el estar yo presente, Sí. ¿no? Claro, siempre lo he dicho, la enfermedad me trajo eso. El tema de estar en casa criando a mis hijos no es algo que yo debiera sufrir, sino algo que debiera agradecer, ¿no? Porque a veces las mamás con niños pequeños estamos todo el tiempo renegando, todo el tiempo cansadas, todo el tiempo frustradas, como que, ay, otra vez, ay, otro pañal que cambiar, ay, otro desastre que atender, ay, otro berrinche, ¿no? Pero siempre como sufriendo la crianza, ¿verdad? Sí, y te digo que cuando yo trabajaba así dictando clases de inglés en empresas, y muchísimas de las personas a las que yo les dictaba clase eran mamás, la gran mayoría eran mamás, y ellas siempre decían, ¿no?, que ser ama de casa es más difícil mentalmente que irse a la oficina a trabajar. Totalmente. Y eso también es una verdad que debemos considerar. Yo creo que es muy fuerte mentalmente, no tanto porque los niños sean malcriados y berrinchudos y ay, cocinar. Creo que más es un trabajo difícil mentalmente porque sientes que no hay un propósito, que no hay un, no sé, al menos, mira, imagínate que trabajamos tú y yo en una empresa y yo te digo, Katia, mira, hay este cliente y este evento, vamos por más, ¿no? O sea, que nos ponemos todas y así, y ya te viene un bono y nos vamos de viaje y nos mandan a la China y a la Cochinchina y decimos, wow, y la estamos rompiendo, o sea, como que hay esa adrenalina. Que te motiva. Ajá, y llegar a metas y no sé qué, es todo muy exciting, así emocionante. Y en la casa es como, blah, ¿no? No hay nada de eso. Pero entonces, si nos ponemos a pensar, estoy hablando del caso de mamás que chambean, creyentes o no creyentes, afuera, trabajan fuera de su casa, pero que ellas dicen y aceptan, hoy es más fácil venirme a la oficina a trabajar que quedarme en la casa con mis hijos. Y yo creo que eso viene del hecho de no valorar, ¿no? De que ser ama de casa es visto como un trabajo peor. Un trabajo, es más, que no necesita habilidades, entrenamiento, no es algo respetable. Incluso hay círculos cristianos, quizá ustedes lo han oído alguna vez. Mira, si mi hija va a ser ama de casa, no entiendo para qué iría a la universidad. Eso ya te dice mucho de cómo incluso los creyentes valoramos o no el ser ama de casa. Como si necesitas cero educación para ser ama de casa, ¿no? Y porque es una empleada del hogar. O sea, ¿qué eres? Empleada del hogar. Cuidado con pensar así. No eres una empleada del hogar. Eres alguien que organiza la casa, que suple en casa mucho más que comida, limpieza y una ropa limpia. Estás proveyendo, sí, alimentación, pero también hospitalidad. Hospitalidad es un deber cristiano, ¿no? Estás proveyendo el cuidado, cuidar a los miembros de tu familia, el cuidado espiritual también de los miembros de tu familia, crear un ambiente acogedor. O sea, todo eso, dime si una empleada del hogar. Así es. Consíguete una señora que te limpie la casa. Genial, consíguetela. Pero también recuerda que hay cosas que no puedes delegar, ya sea que trabajes afuera de tu casa o no. Entonces, no vean el ser ama de casa como limpiar, cocinar, planchar. No es eso. Yo creo que estamos bien equivocados cuando pensamos en el ama de casa. Por eso que hay un término en inglés que no hay en español, que se llama homemaker. Home de hogar y maker de hacedor. Entonces, como un ama de casa, en el caso de homemaker, es como hacer la casa. ¿Viste qué lindo, no? Sí. Y en el caso de ama de casa, estamos hablando de ama, o sea, el patrón, el señor, ¿no? En caso de homemaker, que me encanta ese término, es como construir la casa, crear la casa, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Si una amiga que ahora nos escucha
me preguntase y que tienen la posibilidad de elegir, tienen la posibilidad de elegir entre estar criando a sus hijos en casa o salir a trabajar fuera, y me pregunta cuál es ese gran plus, Katia, de quedarte en casa, yo diría que es efectivamente el tema de la administración del hogar, pero son esas oportunidades de conectar con mis hijos que te dan las situaciones rutinarias. Sí. Eso que no tiene agenda, eso que se da en cualquier momento. No tiene agenda. Eso que se da cuando, no sé, se cayó y tu hijo vio en ese momento que mami está para él, que tú corriste a ayudarlo, a consolarlo, a curarle la heridita, o no sé, ese pleito a lo mejor entre hermanos, que se da todo el tiempo, cuando chiquito. Y tú pudiste mediar, Exacto. pudiste enseñarles misericordia, amor, perdón. En ese momento. Y como mujer creyente, las posibilidades que tienes para conectarlo con el evangelio en cualquier cosa cotidiana. Eso es el tesoro del poder estar en casa. Y cuando estás hablando todas esas cosas, me gustaría que alguna hermana sienta, pucha, todo lo que he perdido todo este tiempo. Lo digo porque yo siempre tengo esa tendencia también, porque ya digo, yo nunca he sido ama de casa a tiempo completo. Me considero una ama de casa, pero siempre he trabajado también afuera, ¿ya? Y siempre he sentido que todo lo hago y nada bien. O sea, nada hago bien, porque ni el trabajo fuera lo hago al 100, ni el trabajo adentro de casa lo hago al 100. Y mira todas esas oportunidades, como acabas de mencionar, que me pierdo. Y mira, mis 2 hijos tuvieron problemas de lenguaje. Claro, porque no tuvieron la estimulación, ¿no? La estimulación adecuada en el tiempo, etcétera. Yo de verdad no me gustaría que alguien se autoflagele de esa manera, porque tenemos que considerar que nuestros hijos al final necesitan al Señor. Son los hijos que Dios te ha dado, pero no te los ha dado, toma y luego se ha dado la media vuelta. ¿No? Dios no es un Dios que automatiza. Dios no es así. O sea, Dios ha creado y Él sustenta su creación. Entonces, Dios te ha dado estos hijos y Él sustenta tu maternidad todos los días. Entonces, ya sea que trabajamos afuera de la casa o trabajamos adentro, al final Dios lo sustenta. Y sí, es verdad, estando en casa hubiera muchas oportunidades de lo que tú acabas de mencionar, pero también hay dolor y hay cosas difíciles y hay días feos y días malos y necesitas a Cristo también siendo ama de casa. Totalmente. Ahora, bien dijiste, ¿no? El trabajo dentro del hogar es súper exigente, ¿no? Decimos que afuera no, pero en términos físicos, mentales, espirituales y todo lo que tú quieras, o sea, es exigente porque yo siento que en casa no hay respiro, ¿no? No hay como un break, ¿verdad? Sí. Ahora, de hecho, la experiencia que vamos ganando con los años nos va ayudando, no sé, ahora que tengo 3 hijos, me estreso menos, curiosamente, que cuando tenía uno solo. Yo tengo una explicación para eso. Ajá. Mi teoría es que cuando tienes un solo hijo, te la pasas entreteniéndolo todo el tiempo. Mientras que cuando tienes 2 o 3, ya se entretienen entre ellos. Esa es mi teoría. Una buena parte puede ser. Que tú te lo pasas todo el día ahí. Pero también siento porque aprendes a elegir, mira. O sea, ¿qué batallas quiero tener? Exacto. ¿Qué otras no? ¿Vale la pena querer tener mi casa pulcra? Ok. ¿Verdad? Y al hijo siempre limpio, bien lavada la cara, bien cambiado, bien bañado. O sea, eso, porque hay un tema, de sobreexigencia continua, porque tú quieres tenerlo todo perfecto todo el tiempo. Está muy buena tu teoría también, me encanta. Sí, elige tus batallas, totalmente. Eso me ayudó mucho cuando un tiempo en mi vida en que mi negocio de clases de inglés tuve que parar la mano y decidí solo trabajar hasta las 3 de la tarde. Fue difícil la decisión porque dije, uy, el negocio se me va a ir abajo si solo trabajo hasta las 3, pero yo decidí que a las 3 ya iba a recoger a mis hijos. Hablé con mi esposo me dijo, ok, está bien. Y a las 3 salía de trabajar, recoger a mis hijos. Uno estaba en ese tiempo en nido y el otro estaba en colegio, entonces los recogía los dos. Y fue muy difícil, fue duro al inicio, ¿no? Dios fue muy fiel, muy bueno conmigo, porque como que todo el trabajo se me acumulaba en la mañana, pero era difícil, ¿no? Estar en la casa, educarlos, porque en ese tiempo mi hijo menor tenía 3 años y el otro tenía 10 años, ellos eran 7 años. Y me acuerdo de los malcriados que eran, oye, Katia.
qué malcriados eran terribles. Pero claro, porque yo también decía a mí misma, mamá, estos son los hijos de las nanas. Porque lo único que he hecho con ellos desde chiquitos es ponerles una nana y otra nana. Y las nanas están para que te tengan al hijo vivo, ¿no? Sí. No para educar al hijo. Entonces, me tocaba educarlos y estar con ellos y guiarlos y tener paciencia. Y eso fue difícil al inicio. Sí. Pero bueno, el Señor me ayudó, me hizo crecer, ¿no? Sí, Dios nos va entrenando, Dios nos va capacitando. En general en nuestra vida, en cualquier rol que Él nos esté llamando en este tiempo, en cualquier espacio en donde nos está permitiendo desempeñarnos, Dios nos va a entrenar para eso, ¿no? Y claro, tenemos esta idea de querer siempre hacerlo todo bien, ¿verdad? Pero ahí, aún en medio de nuestros errores, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras debilidades, tú vas viendo la gracia del Señor y su soberanía, ¿verdad? Sí, ese es un punto importante, el hecho de que ya sea salir a la calle, desarrollar tu carrera, quizá tienes una carrera, o sea, no sé, se me ocurre, eres doctora o eres pediatra, neurocirujana, no sé, se me ocurre una carrera así súper difícil que te ha costado años, o tienes 2 maestrías, qué sé yo, o eres gerente general de una gran empresa, tú tienes que autoevaluarte, ¿no? Si no estás persiguiendo el dinero, el éxito, y estás tal vez siendo negligente con los corazones de tus hijos. O tal vez estás diciendo, soy ama de casa, pero también el ser ama de casa puede convertirse en un ídolo. Nosotros podemos ser ídolos de lo que sea. Totalmente. Y al final también ser ama de casa puede ser un ídolo. Si al final el ser ama de casa no está sirviendo para conformarte más a la imagen de Cristo, sino que está sirviendo para que puedas tú mirar por debajo del hombro a las hermanas que no son amas de casa. O sea, tenemos que tener cuidado de pensar que la mujer cristiana y que es mamá es ama de casa, sí o sí. Y trabajar afuera es porque pues eres una mamá negligente. Eres negligente. Exacto, indiferente. Y mira, el mandato es administrar tu casa, ser trabajadora de tu casa. Correcto. ¿No? Tito 2, vamos a leer. Cuidadora del hogar, así es. Vamos a leer 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Y aquí viene lo bueno que van a enseñar estas ancianas en la iglesia. Dice, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exacto. Entonces, te está diciendo hacendosas en el hogar. Otra traducción es ocupadas en el hogar. Entonces, no es prohibido que tú tengas un trabajo, pero según mi Biblia de estudio dice así, lo que preocupaba a Pablo es evitar que estas mujeres estén ociosas y sean entrometidas. Contrástese el comportamiento de algunas de las viudas más jóvenes en Éfeso, ¿no? Que es justo lo que habíamos leído antes de las viudas, que no tenían que ser ayudadas por la iglesia, era algo que hablaba Pablo también. Entonces, lo importante aquí, como dice, hacendosas, trabajadoras de su casa. ¿Y qué significaría eso? Administrar bien el hogar. Correcto. Administrar bien el hogar. Entonces, ¿estás pecando si sales a la oficina a trabajar? Estarías pecando si estás dejando de atender asuntos que son más importantes que el sueldo que estás percibiendo. Asuntos que son más importantes que el éxito que estás teniendo, el reconocimiento que estás teniendo, los viajes, oportunidades, aumentos, porque es glamoroso también. Algunos trabajos son bien glamorosos, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Y quizá tú estás escogiendo el éxito empresarial por encima de las almas de tus hijos también. Sí, sí. Al final, nuestra labor como mamás es mostrarles el evangelio, pero tienes que priorizar eso, ¿no? Sí. Ahora, hay otro punto para las amas de casa, porque, como digo, como yo veo mi trabajo de ama de casa, yo siento como que tengo 2 trabajos, part-time, ¿no? Como que trabajo medio tiempo en mi consultorio, etcétera, y también trabajo medio tiempo como ama de casa. Entonces, yo me doy cuenta cuando pienso en ser ama de casa, lo primero que viene a mi mente es organización. Pero algo que leí, hay un libro muy, muy bonito
que lo escribe una mamá que tiene, en ese momento creo que tenía 6 hijos, hoy por hoy tiene 8, y ella decía, ¿no? Porque ella sí es ama de casa. Ella decía, lo primero que yo tengo que organizar es mi actitud. Y se parece a lo que estás diciendo, porque al final puedo tolerar unos platos sucios todavía, puedo tolerar un poco de desorden en la sala, pero lo que es inaceptable es una mala actitud. Sí. Y lo extenderíamos también a las hermanas que trabajan en las oficinas, ¿no? Porque tenemos que tener una buena actitud y tenemos que tener contentamiento. El contentamiento también, eso es importante, ¿no? Super. La piedad es gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces, ¿dónde te tiene el Señor hoy? A mí, por ejemplo, claramente el Señor me tiene chambeando afuera de mi casa. Yo quisiera ser full time, ¿no? Ama de casa y hacer pastelitos. Pero el Señor me ha dicho no. Siempre me ha dicho no. Todos estos años. Y ahora no, porque ahora ya para cuando mis hijos están tan grandes, que siento que si mañana yo me convirtiera en ama de casa, tendría un montón de horas desocupadas. ¿Sabes por qué? Porque no es igual que en el año 1900, pues, o en el año 1700. Cuando no había ni una sola máquina en la casa. Sí, claro. No había una lavadora, no había nada. Había que levantarte a cortar la leña. Bueno, sin ir tan lejos, ¿no? De repente años atrás donde tus hijos estaban más pequeños y de seguro, amiga, aún con todos los aparatos electrodomésticos, están siempre entretenida, ¿no? Exacto. Sí. Es como, por eso decimos la importancia de discernir en qué tiempo de tu maternidad estás, qué edades tienen tus hijos, cuáles son sus demandas en este momento. Y nuevamente vamos al tema del corazón. Creo que dejamos algunas cosas en qué pensar, a nuestras queridas amigas que ahora nos escuchan, es examinar cuál es tu motivación ahora, sea que estés trabajando dentro o fuera del hogar, cuáles son tus propósitos, con qué actitud estás viviendo este tiempo, hay amargura, hay queja o estás siendo satisfecha en el Señor para vivir, como decías tú, con contentamiento, con gratitud, ¿verdad? Sea cual sea la situación en la que ahora estás. Así que con esas preguntas las dejamos y no te pierdas la segunda parte de esta entrevista. Nos vemos pronto, lo dejamos en suspenso. ¿Qué pasa? Suscrita, si no estás suscrita al canal, por favor, este es el momento, termina el episodio, suscríbete, dale la campanita. Sigue a Katia en Instagram. Me encuentras como Va de Palabra. También estamos en TikTok. ¡Oh, wow! ¡Qué genial! ¡Qué moderna, Katia! Katia, qué moderna eres. Me sorprendiste. Ayer tengo que preguntar a mi esposo en qué redes estamos, pero bueno, en todas. Y no te pierdas, sobre todo, en YouTube, en Spotify, y comparte, por favor, este contenido con esa amiga que necesita escuchar este mensaje hoy. Así es, con esa boss babe y con esa trad wife. Tal cual. Así es, nos vemos el próximo jueves en Mamá de Palabra. Mamá de Palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de Palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.